Creo que todos hemos estado en esa incómoda posición en la que no nos apetece dibujar. O sea, agarramos el lápiz o el pincel y solo podemos ver una página en blanco que nos mira de vuelta, como si estuviéramos tratando de mantener un contacto visual con otra persona y las cosas se tornan incómodas y no sabes qué hacer o qué decir y empiezas a mirar en otra dirección y simplemente te pones a revisar el móvil para tener las manos ocupadas o a tener algo que hacer y bueno, ustedes entienden esa sensación, ¿cierto? Así que hoy hablaremos de eso, cuando simplemente no hay motivación para dibujar. Vamos allá. Todos los artistas tenemos cosas que nos gustan y que nos inspiran a crear arte, como cuando de pequeños dibujábamos nuestra casa, o nuestro perro, o nuestra familia, o el show que nos gustaba, el programa que nos gustaba ver mucho. Yo, en lo personal, era un ávido dibujador de las tortugas ninja. Y cuando vamos a crear y no podemos acceder a esa información es porque hay algo, un muro que se activa cuando vamos a tratar de acceder a esa información que nos impide llegar a esa parte de nuestro cerebro y suele ser un mecanismo de defensa que nuestro cerebro activa para tratar de mantenernos alejados de una situación desagradable, una situación que nos causa dolor, estrés y suele estar relacionado con algo que experimentamos en el pasado de una forma aislada o una forma consistente relacionada con la creación de arte. También quiero hacer una aclaratoria. Vamos a ponernos algo densos en hablar de temas de psicología humana y un poco de las emociones. Vamos a tratar de desenredar un poco este tema y por supuesto yo no soy ningún profesional y obviamente no quiero pasar por serlo. Simplemente soy una persona que la ha vivido, que ha experimentado personalmente de primera mano esta situación y conozco muchos artistas que también lo han hecho y creo que tengo cierto entendimiento de ciertos procesos que ocurren. Obviamente, si ya la situación es un poco más grave, pues por supuesto siempre lo ideal es buscar ayuda profesional. Pero espero poder ayudarte. Y es momento del story time y de cómo sufrí un terrible burnout. Hace un tiempo atrás, bueno, unos años atrás, cuando trabajaba más de lo que vivía, acepté hacer un encargo para unas cartas, unas variaciones de cartas de Magic de que eran 5 tierras interconectadas. ¿Y cuál era el problema? Pues tenía solo una semana para completarlo. Sí, lo sé, no debía aceptar ese encargo, pero como un artista independiente y autoexplotador que soy, pues lo hice. Y vaya que trabajé. Creo que esa semana debo haber trabajado unas 13 o 14 horas, comiendo en el escritorio, parándome solo para lo justo y necesario, durmiendo muy poco, una verdadera pesadilla. Y sí, obviamente entregué el arte, pero si están curiosos, no vale la pena la paga por el esfuerzo que hice. No lo valió. Una vez entregué el encargo, había forzado tanto mi cerebro, lo había llevado tanto al límite en un tiempo tan reducido, que simplemente no pude producir arte decentemente por los próximos 6 meses. Todo ese exceso de trabajo destruyó mi pasión por el arte. Y comencé a aproximarme al escritorio con ansiedad. En mi cerebro, el proceso de creación de arte se había asociado a un proceso asociado al estrés. Y se había vuelto una situación desagradable en mi cerebro que activamente me estaba diciendo, aléjate de eso lo más posible. Por supuesto, llegar a esta conclusión no fue una situación rápida o de la noche a la mañana. Me tomó varios meses aprender a entender lo que me estaba sucediendo. En especial porque, la verdad, como artista independiente, pues simplemente no podía dejar de trabajar. Tenía que hacer algo. Pero el arte que produje durante esos meses no fue particularmente bueno. Aunque tampoco malo. Yo diría que simplemente mediocre en mis estándares personales. Tenía el conocimiento para hacerlo cumplir, para hacer lo que necesitaba hacer, los fundamentos, el color, la perspectiva, la anatomía. Pero fue un trabajo hecho sin pasión, sin disposición. Como el cajero que no te atiende mal, pero claramente el trabajo que está haciendo le está succionando el alma poco a poco, pedacito a pedacito, día a día. Luego de unos 6 meses de sufrimiento en silencio, porque obviamente en mi mente no podía darme el lujo de estarme quejando, porque estaba haciendo lo que me gusta, por fin decidí comenzar a hablarlo con mi pareja y decirle lo mal que la estaba pasando a la hora de trabajar y de producir arte.
Fue al hablarlo con ella que comencé a desenredar el nudo que se había vuelto en mi mente. Comencé a entender qué es lo que había sucedido en mi mente y por qué me había sucedido. Aprender a cómo conversar conmigo, con mi mente y ayudarme a pasar un proceso netamente emocional de ansiedad y de estrés y poco a poco desenredarlo para tornarlo algo completamente racional y algo que pudiera procesar en mi mente. Toma, toma, no te va a hacer nada malo. Tú puedes, tú puedes. No, no. Shh, no pasa nada malo. Puedes sujetarlo. No te va a hacer daño. Y bueno, una vez comprendí que estaba sufriendo de burnout, comprendí que tenía que empezar a hacer cosas para mejorar la situación. No puede dejar que simplemente esperara que las cosas mejoraran por sí solas. No lo iba a pasar. Una de las maneras que conseguí de superarlo fue comenzar a hacer estudios cortos de temas que me interesaran, sobre todo sin presiones de ninguna clase, sin presiones de tiempo, de cuánto tiempo debe durarlos, si podía durar 10 minutos o podía durar 2 horas, eso era totalmente a mi gusto, sin presiones de tener que publicarlo en redes sociales, en especial esa, porque todos tenemos esta idea de que en redes sociales tenemos que mostrar cosas dignas de nuestro nivel, de nuestra técnica, y eso siempre genera mucha ansiedad y mucha presión, en especial si no le va bien una vez lo publicamos. Entonces empezamos a asociar nuestro valor personal con la calidad de los likes que tiene nuestro arte. Ese creo yo que es uno de los mayores problemas cuando te vuelves un artista profesional, donde siempre tienes que producir un arte de un cierto nivel, de un cierto estándar, donde las cosas siempre tienen que salir bien, pero todos tenemos buenos días y todos tenemos días malos. Y hay una frase que siempre me encanta, que tengo un amigo que siempre que me la dijo y siempre se me ha quedado grabada en mi mente, y es que hasta el mejor panadero se le quema el pan. Y entonces tenemos que saber darnos un break, tenemos que saber entender de que como hay días que podemos producir una de las mejores cosas que hemos hecho en nuestra vida, como hay días que las cosas van a salir, en el mejor de los casos, aceptables. Y eso está bien. Por eso es que simplemente es importante volver a el placer de dibujar por dibujar. Como cuando estábamos en el cole y empezaban a hablar de un tema en el que no teníamos mucho interés y empezamos a rayar en los bordes de la página y empezamos a hacer figuritas sin sentido, sin forma, simplemente por el placer de hacerlo, por marcar lápiz en papel. Y cuando te das cuenta tenías a la profesora atrás mirando las pendejadas que estabas haciendo y te metías en problemas. Bueno, o simplemente ahorita no te vas a meter en problemas por hacerlo. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue buscar otras actividades que me generaran placer y que me ayudaran a flexionar el músculo creativo y me ayudaran a generar una buena producción de serotonina. Ya saben, serotonina es la hormona que nos ayuda a sentir bien de forma duradera, a diferencia de la dopamina. Cosas como pararme sí o sí cada 1 o 2 horas del escritorio a estirarme, a acariciar a mis perros, a buscar acariciar a mi gata, salir a dar un paseo cerca, estar en contacto con la naturaleza, jugar videojuegos, por supuesto, pero dentro de límites aceptables, jugar tal vez 1 o 2 horas y no 6 horas corridas, porque simplemente estamos utilizando los videojuegos como otro método de escape más de nuestra situación actual y no como un proceso de relajación. Ver alguna serie o incluso buscar alguna otra actividad distinta. En mi caso es cocinar. Para mí cocinar es una actividad donde flexiono mucho el músculo creativo sin necesidad de tomar un lápiz. Simplemente tengo que pensar desde otro ángulo de la creatividad. Pensar en sabores, en texturas, en colores, en olores. Y pues, el más obvio es hacer ejercicio, que es uno de los grandes productores naturales de serotonina y que por supuesto va a ayudarte a que no te lesiones tan fácilmente, cosa que es muy común cuando eres un artista profesional por durar tantas horas y horas y horas en la misma posición. Es muy fácil que te lesiones el hombro, la muñeca, la espalda. Y si el proceso de creación artística se vuelve un proceso asociado al dolor, va a ser una capa extra de estrés que tu cerebro va a asociar con la creación artística. O sea, no sé si se logra escuchar esto, pero eso es producto de exceso de trabajo en la misma posición durante muchas horas por muchos años. Y por desgracia es una lección que solemos aprender los artistas de la mala manera. Solemos, o sea, yo no sé cuántos artistas he escuchado que siempre mencionan que
Las lesiones de muñeca y de hombro y de codo y de espalda son muy comunes y nunca hacemos nada para prevenirlas, sino hasta que ya empezamos a sufrirlas nosotros mismos. Así que si con esto logro ayudar a que alguien de verdad, al menos una persona, piense en prevención en vez de simplemente reparar el daño que ya se causó, lo que voy a considerar una gran victoria. Y si ya tienes alguna lesión previa, basta decirte que la gran mayoría son reparables. Yo tenía algunas lesiones bastante serias. Yo de hecho tengo una operación bastante fuerte en el cuello, pero ese es un asunto, una harina de otro costal que tocaremos en otro día. Pero son cosas que son reparables y tu cuerpo puede sanar. Y ya en el momento de dibujar, de ilustrar, de crear arte, una pieza fundamental para mí fue aprender a re-enamorarme del proceso y no del resultado final. Porque cuando de verdad dejamos de lado todo el proceso de autocrítica y de juzgar y comenzamos a fluir con el proceso artístico, es muy fácil perderse y entrar en la zona y durar horas y horas y horas corridas, sin distracciones, sin necesidad de nada, porque no nos preocupa qué es lo que vamos a producir al final. Simplemente queremos crear arte, indiferentemente de lo que termine saliendo de ahí. Hoy en día es muy fácil evadir aquello que nos causa ansiedad o estrés porque tenemos demasiadas distracciones que nos mantienen constantemente enganchados por horas y horas con hits de dopamina constantes, pero que a su vez nos mantienen insensibles a la serotonina, a los procesos que usualmente requieren trabajo y esfuerzo para lograr una verdadera sensación de bienestar duradera. Volver a tener motivación para dibujar o para crear arte no es un proceso que se pueda resolver de la noche a la mañana, ni que se pueda resolver siendo testaduros y forzándonos a seguir adelante. Un proceso que en este mundo capitalista se premia y se admira, mientras que los procesos de descanso y de recuperación y de introspección son mirados con desprecio. Tratar de resolver a la fuerza el problema solo va a empeorar la situación y evadirlo solo va a aumentar la presión psicológica que te pones en tu mente. La compasión, la paciencia, el amor propio son vitales para ayudarnos a salir de esta situación tan difícil. Y aprender a mirar hacia adentro y aprender a desenredar esos nudos emocionales que se arman alrededor de situaciones que no podemos controlar va a ser vital para ayudar a poder volver este proceso artístico algo en lo que podamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, espero que este largo monólogo de mi parte te ayude a ver que si estás pasando por algo similar, que no estás solo, que prácticamente todos los artistas hemos pasado por esto alguna vez en nuestra vida. Y si alguna de las cosas que te menciono te ayudan, así sea un poquito, pues cuéntame en los comentarios, estaré encantado de leerlos. Ok, ahora sí, muchas gracias por quedarse hasta el final. Y tengo un pequeño anuncio extra. Voy a estar abriendo un canal de Discord. El link va a estar en la descripción del video, donde podremos armar nuestra pequeña comunidad. Vamos a estar publicando nuestros artes, tal vez haciendo overpaints de algunas de sus cosas. Y quién sabe, tal vez alguna clasecilla para el futuro. Quién sabe, todavía no lo planifico con demasiada claridad, pero son cositas para el futuro. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final nuevamente y sigan dibujando.